Hasta hace unas semanas muy pocos sabían que los cardenales del Vaticano tienen un sueldo y por supuesto tampoco sabían de cuánto era. Todo esto cambió cuando el Papa Francisco anunció que a partir del 1 de abril se les había bajado el sueldo un 10%. Para comprender el significado de esta medida pueden ayudar estos números. De los 226 cardenales que hay, solo 20 trabajan en la Curia Vaticana y tienen un sueldo que va de los 4.000 a los 5.500 euros. Los restantes 206 cardenales o están jubilados o trabajan en sus países de origen y por eso no les afecta esta reducción del sueldo. Hay que tener en cuenta que casi todos los cardenales son obispos y que su sueldo equivale más o menos al nivel de vida de los países en los que trabajan. Por ejemplo, en Italia el sueldo de un obispo, sea cardenal o no lo sea, es de 1.300 euros después de impuestos. Pero el Papa no ha bajado el sueldo solo a los cardenales, también a todos los obispos y arzobispos que ocupen altos cargos en el Vaticano, que suelen cobrar entre 3.000 y 4.000 euros y que a partir del 1 de abril cobran un 8% menos. Son los presidentes de los dicasterios del Vaticano, cargos que equivalen al del ministro o el secretario en los gobiernos nacionales. El sueldo de un alto cargo del Vaticano es mucho más bajo que el sueldo de un alto cargo en Italia. Por ejemplo, un parlamentario en Italia gana 14.000 euros aunque no tenga responsabilidades especiales. Es cierto que trabajar en el Vaticano y ocupar un alto cargo tiene otras ventajas, como por ejemplo vivienda a precio de favor o la posibilidad de comprar productos en el supermercado Vaticano, en la farmacia del Vaticano o en la gasolinera del Vaticano libres de impuestos. Pero en cualquier caso es un sueldo mucho más bajo que un alto ejecutivo de una ONG o de una organización internacional. Lógicamente no se trabaja en el Vaticano por dinero. Por eso los cardenales visten de rojo para recordarles que están dispuestos a derramar su sangre para servir al rebaño. El Papa se lo recordó la última vez que hizo nuevos cardenales. E se siamo attesi in cielo, perché vivere di pretese terrene? Perché affannarci per un po' di soldi, un po' di fama, un po' di successo? Tutte cose che passano? Perché cercare dei padrini per fare una promozione, andare di su e promuoversi nella carriera? Tutto passa. Cuando le preguntaron al Papa Juan XXIII cuántas personas trabajan en el Vaticano, respondió con una famosa broma: pienso que más o menos la mitad. Realmente es difícil averiguar cuántas personas trabajan en el Vaticano porque se divide en dos grandes entidades, la Curia Vaticana y el Estado Ciudad del Vaticano. La Curia Vaticana son las personas que trabajan en el gobierno de la Iglesia y el Estado Vaticano son las personas que trabajan en la gestión civil del Estado Ciudad del Vaticano. En realidad el Estado Ciudad del Vaticano emplea exactamente a 4.618 personas. De ellas, 3.602 son hombres y 1.016 son mujeres. La mayoría trabajan en dicasterios y en la gestión de los museos vaticanos. Sus sueldos se dividen en varias categorías según competencias y responsabilidades. Al inicio empiezan ganando en torno a 1.000 euros y el sueldo va aumentando según la antigüedad. El Papa ha reducido el sueldo a los sacerdotes, religiosos y religiosas un 3%, pues viven en comunidades religiosas y allí tienen menos gastos. No se ha cambiado el sueldo a los laicos, pero sí se ha dicho que no habrá aumentos hasta el año 2023. La pregunta del millón es: ¿qué sueldo tiene el Papa? ¿Qué sueldo tiene el obispo de Roma? Pues le sorprenderá saber que el Papa no tiene un sueldo. Eso sí, el Vaticano cubre todos sus gastos, que por cierto no son muchos. Vive en una modesta habitación en Casa Santa Marta, usa el comedor que usan todos los residentes de ese lugar y, como sabemos, no le gustan los coches caros. Con una previsión de déficit para este año de 60 millones de dólares, estas reducciones de sueldos pueden parecer como una gota de agua en el océano. Pero en este momento, con los museos vaticanos cerrados, sin ingresos y con el mundo en confinamiento, cada gota de agua ayuda.